Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, jóvenes médicos? Esta vez vamos a seguir o vamos a continuar con la capacitación y en esta ocasión pues nos toca hablar de el tálamo. Es importante, es una estructura que ya habíamos comentado dentro del diencéfalo, que forma parte de él y que tiene características interesantes y que nos compete el tema para el día de hoy. Bueno, hablaremos de esta parte que ya mencionamos y buscaremos el interés que tiene el conocer esta parte en específico. Bueno, pues comencemos. Podemos decir que el cerebro está formado por el diencéfalo y el telencéfalo. Recordando, el telencéfalo pues lo constituyen los dos hemisferios cerebrales. Aquí podemos visualizar al diencéfalo como parte de él, al tálamo, que es una parte importante de ese diencéfalo y que es nuestro tema de hoy. Y de igual manera, en la imagen contigua podemos ver en general todas las estructuras que componen a este diencéfalo. Ya habíamos mencionado y ya habíamos dicho que algunos autores, la gran mayoría, compete que tiene cuatro estructuras la formación del diencéfalo y algunos otros hablan de cinco. En esta imagen podemos ver de manera marcada con un círculo rojo y con el número uno a la estructura que nos compete tocar el día de hoy y que es el tálamo. Hacia abajo de él, con el número 2 al hipotálamo. Y hacia abajo y hacia atrás, con el número 3 al subtálamo. Un poco más hacia atrás, también formando parte de este diencéfalo, al epitálamo. La quinta parte que no se menciona, pero que ustedes ven el nombre en las letras de abajo, pues podemos mencionar lo que es para algunos autores como un agregado a ese diencéfalo y por fuera del contexto de él, y que se conoce como metatálamo. Aquí en la primera imagen podemos ver marcado de color rosa a todas estas estructuras que yo acabo de mencionar. Es interesante el poder conocer y recordar lo que ya habíamos tocado en el video anterior. Para orientarnos y poder entender de qué manera ubicamos a este diencéfalo, pues mostramos aquí en la imagen a una cara de nuestro hemisferio cerebral, la parte lateral o la cara lateral o externa, y es en donde vamos a ubicar a la porción del diencéfalo. Recordemos que se encuentra inmerso entre los dos hemisferios cerebrales en un plano profundo para que lo podamos ubicar. Entonces, justo aquí donde marcamos en este círculo es donde vamos a encontrar a el diencéfalo. Y mencionábamos en el video anterior que se encuentra inmerso entre los hemisferios cerebrales por arriba y el tronco encefálico por debajo, recordando sus estructuras, que el día de hoy nos corresponde al tálamo. Por debajo de él mencionaban los autores y en la parte anterior al hipotálamo. Por debajo y por hacia atrás y por fuera a un núcleo conocido como subtálamo y por último en la parte posterior, algunos autores dicen en la parte posterior y superior al epitálamo. Y concluyendo, de nueva cuenta que algunos autores mencionan que forma parte también el metatálamo. Entonces, para nosotros es importante encontrar estas estructuras que ya habíamos mencionado. Para poder entender que en ese plano profundo vamos a encontrar a esta región llamada diencéfalo, ¿sí? Es importante entender lo que vamos a encontrar en él, ¿sí? Para poder entender
las relaciones que existen con esta estructura, y tendremos que hacer un corte coronal, un corte coronal, antiguamente conocido como de Charcot, ¿sí? Para poder apreciar y entender o comprender las relaciones. Por lo tanto, vamos a encontrar lo siguiente en el contexto de este corte. Aquí con la línea estamos ejemplificando el corte de nuestro cerebro para poder quitar esta parte del frente y poder voltear al cerebro en su parte de atrás en una vista anterior y podamos encontrar lo que nos interesa encontrar, comprender de esta parte que es el tálamo. Aquí tenemos el corte ya volteado, lo estamos viendo en este corte por su parte anterior y podemos distinguir de primera, de primera forma a la parte del lóbulo temporal. Enseguida encontramos una de las cisuras de primer orden que aquí señalo y que corresponde a la cisura lateral antes conocida como de Silvio. Y a continuación encontraríamos la porción que le corresponde al lóbulo frontal. De manera alterna, en el otro hemisferio cerebral sucede lo mismo, encontramos al lóbulo temporal, a la cisura lateral o de Silvio y al lóbulo frontal también de este hemisferio. Entre los dos, recordemos que existe un espacio que es la cisura interhemisférica y que en esa cisura interhemisférica vamos a encontrar a las fibras comisurales que van a unir y que van a conectar a ambos hemisferios. Se van a asociar a través de estas fibras comisurales ambos hemisferios. A estas fibras comisurales se le designa el nombre de cuerpo calloso y aquí lo podemos ver, ese cuerpo calloso que va de un hemisferio al otro. Interesante estructura porque este hemisferio, este cuerpo calloso forma el techo, el techo de dos cavidades que se encuentran por debajo de este cuerpo calloso, una de cada lado, una de cada hemisferio cerebral, que se conocen como ventrículos laterales, los cuales llevan, por lógica, líquido cefalorraquídeo. En la parte central vemos que se desprenden dos pequeñas láminas, una para cada ventrículo lateral, que forman a lo que conocemos como septum lucidum o septum pellucidum, el tabique que separa a ambos espacios conocidos como ventrículos laterales. Estos dos espacios se comunican a un tercero en la parte media e inferior que estoy señalando ahorita con la flecha y que corresponde al tercer ventrículo. Estos dos ventrículos laterales, a través de un agujero o de un conducto que presenta cada ventrículo lateral y que se conoce como agujero interventricular, antes denominado de Monroe, y de esa manera se comunican los espacios ventriculares. Hacia los lados de este tercer ventrículo encontramos a la estructura que nos compete el día de hoy y que son los tálamos. Un tálamo de un lado, el otro igual. Hacia abajo de estos tálamos encontramos a la parte del hipotálamo que estoy señalando en este momento y que los autores designan que forma el piso de ese tercer ventrículo en su parte anterior, ya que en la parte posterior lo va a formar el mesencéfalo. Entonces estamos marcando aquí a los dos tálamos y sobre de ellos descansan dos fibras acordonadas, una para cada tálamo que pasa por encima de ellos y que es
el fornix, que viene desde el hipocampo y desde el parahipocampo, pasa por encima de los dos tálamos hasta llegar a los cuerpos mamilares. Este fornix, recordemos que forma parte de un sistema de las emociones que es el sistema límbico. Si continuamos con estas relaciones, podemos mencionar y señalar que por encima de estos tálamos y hacia afuera encontramos estas dos estructuras, una de cada lado, que forman las paredes laterales de los ventrículos laterales, que son los núcleos caudados. Importante el núcleo caudado, que junto con otra estructura que se encuentra hacia afuera de ambos tálamos de una manera más o menos triangular y que en este momento las estoy señalando, que son los núcleos lenticulares, uno de un lado, el otro del otro, conformado por una parte externa conocida como putamen y a otra dividida en dos porciones, una lateral, una medial que corresponde al globo pálido. Recordemos que entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular forman a lo que conocemos como cuerpo estriado. E inmerso, fíjense bien, e inmerso entre el tálamo y el núcleo lenticular y el núcleo caudado, encontramos a una franja de sustancia blanca que aquí estoy señalando, que corresponde a la cápsula interna. Si tomamos la porción que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular, encontraremos la porción que se le conoce como el brazo posterior de la cápsula interna. Pero si señalamos a la porción que se encuentra entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, encontraremos la continuidad o la contigüidad de esta cápsula interna, designando al brazo anterior de la cápsula interna. Entre el tálamo, ¿sí?, entre el hipotálamo y el tálamo por fuera, encontramos a un pequeño núcleo que se encuentra en franca relación con el brazo posterior de la cápsula interna, que es el núcleo del subtálamo. Es lo que va a formar el subtálamo en este diencéfalo. De esta manera, describimos en un corte coronal, antiguamente designado de Charcot, a estas estructuras que competen a nuestro estudio, marcando sobre todo a la estructura que trataremos en el transcurso del día de hoy, que son los tálamos. Si de esta manera lo podemos visualizar, pues avanzaremos a la siguiente imagen para que ustedes puedan comprender de una mejor manera esquemática todas las partes que acabo yo de mencionar. Y entonces tenemos aquí al corte ya solo y les puedo señalar algunas estructuras ya bajo otra perspectiva. Encontramos de primera instancia marcado en color rosa al cuerpo calloso que les acabo de mencionar. Por debajo de él, enseguida, en color rojo, encontramos al tabique o al septum lucidum o pellucidum, que separa a ambos ventrículos laterales. De manera contigua y ahora con azul o verde, encontramos a ambos tálamos que delimitan al espacio llamado tercer ventrículo y que se va a ver cortado por una pequeña parte de sustancia gris que une a un tálamo y con otro y que se conoce como adherencia intertalámica, que no siempre en el 100% de los casos se encuentra esa adherencia. A continuación veremos a lo que corresponde al fornix, que ya mencionamos que pasan por encima de ambos tálamos
que vienen del parahipocampo y el hipocampo para dirigirse hacia la parte superior de los tálamos y terminar por delante y abajo hasta llegar a los cuerpos mamilares. De verde, ahora ustedes pueden enfocar y visualizar a ambos núcleos caudados que forman las paredes laterales de los ventrículos laterales, valga el pleonasmo. Y tendríamos a continuación estas franjas amarillas que les corresponde a la porción conocida como cápsula interna, el brazo posterior, el brazo anterior. Pues de esta manera ejemplificamos a las porciones que le corresponden al diencéfalo y podamos entender de alguna manera esquemática las diferentes partes que lo componen y las relaciones que tiene en este caso el tálamo, que se encuentra ya en esta porción. Y si me regreso a la imagen anterior, pues puedo decir que está relacionado por abajo con el hipotálamo, está relacionado hacia afuera con la cápsula interna y un poquito más hacia el lateral con el núcleo lenticular, hacia arriba con el fornix, el septum pellucidum y hacia arriba y hacia afuera con ambos núcleos caudados. Entonces es importante comprender que estas estructuras talámicas pues se encuentran relacionadas con todas estas estructuras adyacentes, ¿sí?, a estos tálamos y que forman parte de ese diencéfalo. Para poder continuar con este estudio de las relaciones que tiene esta estructura, haremos un corte ahora longitudinal, ¿sí?, y que algunos le llaman de fleshing, para poder comprender la parte interna o la cara interna del cerebro y poder entender qué es lo que vamos a encontrar ahí. Y aquí tenemos propiamente ya a la cara medial del hemisferio cerebral y podemos entender que aquí encontramos a esta parte que conocemos como tálamo y se ve seccionada la parte de la adherencia intertalámica. Hacia abajo y hacia adelante el hipotálamo, hacia atrás el surco hipotalámico, ¿sí?, el mesencéfalo y a continuación el conducto o el acueducto cerebral, antes conocido como de Silvio, y ya hacia atrás el diencéfalo con los cuerpos avenulares y la glándula epífisis o glándula pineal. Por encima de él apreciamos a un plexo coroideo y a una estructura acordonada que forma parte de ese dichoso fornix que viene desde atrás, desde el lóbulo temporal, en la región hipocampal y parahipocampal, y que viene rodeando al tálamo, pasa por encima de él, se continúa hacia el frente y desciende para terminar conectándose a estas estructuras amamelonadas que se conocen como cuerpos mamilares. Hacia atrás encontramos a la membrana que forma el septum lucidum y hacia arriba a una estructura más ancha que se extiende desde el frente hacia la parte posterior, que corresponde al cuerpo calloso. Entonces se encuentra rodeado de los diferentes lóbulos del cerebro y de esta manera ubicamos a estas estructuras, recordando que este tálamo se encuentra propiamente descrito con sus límites el agujero intervertebral, antiguamente llamado de Monroe, la sustancia blanca anterior, la lámina terminal, ¿sí?, enseguida el quiasma óptico, enseguida el infundíbulo, que se dirige hacia el tallo de la hipófisis que podemos ver acá, enseguida el túber y el cuerpo
mamilar. Y a continuación, el mesencéfalo con el acueducto cerebral y la lámina colicular, colículo superior, colículo inferior. Entonces ya tenemos descritas a todas las estructuras que ya habíamos mencionado en el video anterior. Aquí podemos ver un poco más de cerca lo que ya habíamos analizado: el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, el septum lucidum, el fornix, los tálamos, uno de un lado, el otro del otro, el hipotálamo, la cápsula interna en su brazo posterior, en su brazo anterior, el núcleo caudado de un lado, el núcleo caudado del otro y el núcleo lenticular. Vuelvo a repetir que este núcleo lenticular se correlaciona con el núcleo caudado para formar el cuerpo estriado. De esta manera queda explicado, y un poquito con una visión mejor, las estructuras que acabamos de ver. Entonces ya tenemos ubicadas a las estructuras, ¿sí? Para que no perdamos tiempo y podamos encontrar la ubicación específica del tálamo que nos compete el día de hoy, y que podamos hacer uso de los demás elementos. Con esto aclaramos las relaciones que circunscriben o que se relacionan con esta estructura ovoidea, que es una masa nuclear importante de conexión, y que es la que vamos a describir enseguida. Entonces avanzaremos para poder entender lo que sigue. Aquí en esta imagen ejemplifiqué a la porción subtalámica para que se den cuenta cómo fuera del hipotálamo y un poco más hacia atrás se encuentra esta porción subtalámica, que está en franca relación con el brazo posterior de la cápsula interna. Era la única porción que me faltaba describir, y vuelvo a mencionar: hipotálamo, subtálamo y el brazo posterior de la cápsula interna, y el tálamo en esta porción. Si nosotros podemos visualizar a ambos tálamos, que ya dijimos que es una masa de forma ovoidea, ¿sí? Que tienen una medida en su ancho de 1,5 y en su largo o en la porción longitudinal de 3 centímetros, dicen los autores. Entre ambos existe en el 70% una porción de esta misma sustancia gris que une a tálamo con tálamo y que se conoce como sustancia o adherencia intertalámica, que delimita y separa a un espacio tanto por delante como por detrás, que corresponde a este tercer ventrículo. Este sería el polo anterior y este sería el polo posterior. Este espacio ventricular que tiene el líquido cefalorraquídeo presenta una pared anterior que ya habíamos mencionado y que ustedes visualizan en esta imagen de rojo, que sería la pared anterior formada por la lámina terminal y por la comisura blanca anterior, y en la parte posterior encontraríamos también a una membrana que algunos autores le designan el nombre como de trígono avenular, y que a los lados esta presenta a los cuerpos avenulares que contienen a los núcleos avenulares, y en la parte central se desprende una estructura más grande que cuelga hacia la lámina colicular y que se conoce como glándula pineal o epífisis. De esta manera queda delimitado el espacio entre esta lámina anterior y esta lámina posterior, y se cierra el tercer ventrículo, aclarando que las paredes laterales de este tercer ventrículo la conforman ambos tálamos. Ya de esta manera
comprendemos cómo está ahora el espacio comprendido en estos tálamos. Por fuera, de manera lateral, vamos a encontrar a una, ¿cómo se llama? A una pequeña lámina en ambos tálamos que va a circunscribir la cara lateral de ambos tálamos y que se conoce como lámina medular externa, que interrelaciona y comunica a los núcleos que se encuentran en esa porción de los tálamos. Aún hacia afuera de esta lámina medular externa encontramos una porción alargada, ¿sí?, de cada lado, que se va a conocer como núcleo reticular. Núcleo reticular. No confundamos al núcleo reticular con la formación reticular, porque no es la misma situación. El núcleo reticular se encuentra a nivel del tálamo y la formación reticular viene ascendiendo en todo el tronco encefálico o tronco cerebral y que también se relaciona con varios núcleos. Pero vuelvo a repetir, el núcleo reticular que ustedes ven de amarillo es muy independiente de la formación reticular. Por sentido común, si les había mencionado que esta franja verde formaba una lámina que relaciona los núcleos de esta parte del tálamo y que se conoce como lámina medular externa, pues por sentido común debe de haber una lámina medular interna. Vuelvo a repetir, la imagen que ustedes tienen es como si estuviéramos viendo desde arriba a ambos tálamos. Y entonces existe una lámina medular interna que se desprende desde el fondo, desde la parte posterior del tálamo y que se dirige hacia adelante y en una porción ya más anterior se divide en dos vertientes y está de esta manera dividiendo a cada tálamo en tres porciones, en una anterior y en dos laterales, una medial y una lateral. Por lo tanto, se van a formar algunas características en esta división que divide a diferentes porciones del tálamo. En la parte anterior, pues se forma el núcleo anterior del tálamo. Hacia la parte medial encontramos a los núcleos primero por arriba al dorso medial, aunque existe un pequeño núcleo ventromedial. Y en la parte lateral, en esta que ustedes aprecian y que aún no le pongo las siglas, vamos a encontrar una zona de varios núcleos que se conoce como masa nuclear lateral. De esta manera dividimos, viendo desde arriba, a ambos tálamos divididos por una franja conocida como lámina medular interna. Con esto podemos mencionar que queda dividido el tálamo en diferentes porciones. Hacia adelante el núcleo anterior, que señalo otra vez, hacia medial con los núcleos dorsomedial y ventromedial, y hacia afuera o de manera lateral a una masa nuclear lateral. ¿Qué significa esta masa nuclear lateral? El tálamo en su porción externa presenta una serie o un grupo específico de núcleos que iremos mencionando en el trans de esta clase. De esta manera queda dividido el tálamo en las tres porciones que acabo de mencionar. Entonces es interesante esta cuestión. Recordemos que esta lámina medular interna presenta una serie de núcleos inmersos en esta lámina medular que los autores definen o dicen que son los más antiguos que vamos a encontrar en el contexto de este tálamo y que son dos núcleos los más conocidos que se van a encontrar a este nivel
de la lámina medular interna, siendo uno el centro mediano y el otro el parafascicular. Núcleos centromediano y núcleos parafascicular. Los dos más importantes, repito, no son los únicos, pero son los más mencionados en las bibliografías que hemos consultado para que ustedes puedan entender. Eso significa que la lámina medular interna presenta formaciones nucleares inmersas en ella, que es el núcleo centromediano y el núcleo parafascicular. Existen otros núcleos que se encuentran pegados a la parte medial del tálamo, justo a donde se encuentra la adherencia intertalámica, y que se encuentran propiamente iniciando esta adherencia intertalámica de cada uno de los tálamos, que se conocen, estos que estoy señalando en este momento, que se conocen como los núcleos de la línea media. Núcleos de la línea media. Entonces, vuelvo a repetir. Cada tálamo se ve inmerso de manera lateral por una lámina medular externa. Por fuera de ella y unida a ella encontramos a un núcleo que se conoce como núcleo reticular. Si existe una lámina medular externa, debe de existir una lámina medular interna que ustedes ven en amarillo y que empieza desde el fondo del tálamo y se dirige hacia su parte anterior, se divide en dos vertientes y divide al tálamo en tres porciones nucleares. Una donde se forma el núcleo anterior, una medial donde se forma el núcleo dorsomedial y uno pequeño que es el ventromedial, y hacia lateral encontramos una serie de núcleos que conformados forman la masa nuclear lateral. Los núcleos intralaminares como el centromediano, el parafascicular y por último los núcleos de la línea media. De esta manera ya describimos la forma en que se divide o están divididos estos tálamos. Vuelvo a repetir, los estamos viendo por la parte superior para que podamos entender qué es lo que estamos encontrando. Ahora tenemos al tálamo visto por su cara lateral o por su cara externa. Recuerden que en esta cara externa íbamos a encontrar a una formación nuclear que se conoce como masa nuclear lateral. Para este sentido o para esta división encontramos que se divide este tálamo en dos porciones, en una porción superior y en una porción inferior. La superior también llamada dorsal, la inferior llamada ventral. Este sería el polo anterior, este sería el polo posterior. Entonces ya tenemos a lo dorsal, la parte superior, y a lo ventral. Esta porción dorsal, esta porción ventral. Ambas porciones se encuentran divididas de manera alterna para conformar a los diferentes núcleos que se encuentran en cada una de estas partes y así conformar lo que vuelvo a repetir, lo que es la masa nuclear lateral. Entonces, la parte dorsal, ¿sí? La parte dorsal se ve dividida en tres porciones. Una porción anterior, conocida como el núcleo laterodorsal, este lo podemos ver. A continuación encontramos otra porción dividida que forma el núcleo lateral posterior, que es este, y por último la porción comprendida en la parte posterior, que es el pulvinar, el núcleo pulvinar. Recuerden que tálamo significa cama o lecho y cada cama debe de tener su almohada. Bueno, pues la parte pulvinar, que es esta, es la almohada de esa cama o de ese lecho llamado tálamo. Pulvinar significa
almohada. La parte dorsal de esta manera queda dividida en un núcleo laterodorsal, en un núcleo lateroposterior y en un núcleo pulvinar. La parte inferior o ventral de igual manera se divide en tres porciones: la más anterior, sí, la porción más anterior de esta parte ventral forma al núcleo ventral anterior que ustedes visualizan en esta imagen. Hacia atrás encontramos ahora al núcleo ventral lateral, ventral lateral, y a continuación el núcleo ventral posterior. Ya está las 6 porciones que conforman o que forman a la masa nuclear lateral: la parte dorsal, la parte ventral, hacia arriba el núcleo laterodorsal, el látero posterior y la porción pulvinar. Hacia abajo, en la porción ventral, el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Algunos autores mencionan que este núcleo ventral posterior lo vamos a subdividir en dos porciones: una que queda más hacia, dando la vuelta de esta masa ovoide hacia el centro, hacia medial, y se forma precisamente una porción medial y una porción lateral. Entonces encontramos la parte del núcleo ventral posterior medial, el núcleo ventral posterior, la parte medial, por lo tanto la que queda hacia adelante va a ser la parte lateral. De esta manera subdividimos a estos núcleos. El núcleo ventral lateral también lo dividen en dos porciones que iremos marcando en las siguientes imágenes. Entonces ya tenemos descritas estas porciones, ¿sí?, que forman y que conforman a esta porción de, núcleos que quedan marcados o inmersos en esta estructura llamada tálamo. Vuelvo a repetir, ya tengo la porción específica, ya describí núcleo por núcleo, y de esta manera podemos concluir la división de estas porciones que ya describimos. Me regresaré de manera alterna para poder entender lo que sucedía con con esta imagen, ¿sí? Entonces ya puedo ver yo a repito, núcleo reticular y por fuera de la lámina externa, y que está en relación con el brazo posterior de esta masa nuclear. Si hablamos de sus conexiones o de sus aferencias, estas vienen de varias partes. Dicen que todas sus funciones van a estar en relación de su conexión. Y eso implica el poder entender la gama de conexiones que tiene esta estructura que acabo de mencionar y que conocemos como tálamo. Hay algunos autores que mencionan a la quinta estructura, que se encuentra por detrás y hacia afuera, y que está formada por dos estructuras amamelonadas, una hacia medial, otra hacia lateral, y que son conocidas como cuerpos geniculados. Los estoy señalando: dos cuerpos geniculados, uno medial, uno lateral, que tiene que ver el medial con la audición y el lateral con la visión, ¿vale? Se encuentran propiamente por fuera, en la periferia de este diencéfalo, pero conectados a esta porción conocida como tálamo. Entonces, repito, sus funciones van en relación a las conexiones que tiene esta estructura llamada tálamo: cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral.
Ya están ahí descritos y marcados para que ustedes puedan entender las estructuras que acabo de mencionar. Para poder, repito, entender sus funciones necesitamos saber de las conexiones que tiene esta estructura llamada tálamo. Para este fin necesitamos conocer la clasificación de los núcleos de este tálamo. Y los englobamos en varios grupos. Y aquí ustedes los pueden visualizar. En un primer grupo, al núcleo reticular, recordando que está por fuera de la lámina medular externa. A otro segundo grupo que está formado por los núcleos intralaminares, ¿sí?, que se encuentran internos en la lámina medular interna. Los que siguen pertenecen a este segundo grupo, son los núcleos de la línea media, que ya mencionamos que se encuentran en la adherencia intertalámica. Y por último, dos grupos de núcleos, dos grupos, uno que conforman los núcleos específicos del tálamo y un último grupo que son los núcleos inespecíficos del tálamo. Estos 4 grupos los iremos describiendo en el tenor en relación a sus conexiones. Pero para las conexiones sabemos que existen de entrada, que formarían propiamente las aferencias, ¿sí?, y de salida o de proyección a sus eferencias. Entonces ya tenemos a esta porción conocida como clasificación nuclear talámica, que es una clasificación ya antigua, así considerada por los autores. Bueno, mencionaremos que este núcleo reticular presenta aferencias de la corteza, ¿sí?, de la corteza cerebral, ¿sí?, y que se van a dirigir hacia el núcleo reticular o hacia el tálamo, y van a formar su punto de conexión en el tálamo, y el tálamo va a ser recíproco y va a mandar fibras de conexión a la corteza cerebral. Entonces, si hablamos de sus conexiones, sobre todo de este núcleo reticular, si estas vienen de la corteza cerebral y sus eferencias se dirigen hacia el tálamo. Es decir, son fibras córtico-talámicas y tálamo-corticales. Funciona como un relevo, este núcleo reticular funciona como un relevo entre la conexión de la corteza cerebral con el tálamo, en forma recíproca, de corteza a tálamo y de tálamo a corteza. Fibras córtico-talámicas y fibras tálamo-corticales, ¿sí? Es una manera de actuar como un inhibidor en cierta información, y cuando inhiben esa información permiten que se vuelva a producir otra cierta información. Es un ciclo propiamente entre la corteza cerebral y el tálamo de manera recíproca. Si hablamos del segundo grupo, que son los núcleos intralaminares, los núcleos de la línea media, ¿sí?, sus aferencias ahora sí, estos núcleos intralaminares y de la línea media van a tener aferencias que vienen de la formación reticular, no del núcleo reticular que vemos en este primer grupo. Repito, estos núcleos intralaminares les llega información de la formación reticular que se encuentra en el tronco encefálico. En todo lo largo del tronco encefálico existe la formación reticular, que también está relacionada con el núcleo, y que envían información, ¿sí?, hacia
estas porciones intralaminares y de la línea media, o sea, hay una información que viene de la formación reticular, llegan al tálamo, ¿sí? Llegan al tálamo y de ahí van a mostrar sus, sus eferencias para poderse proyectar. Vuelvo a repetir, sus eferencias se dan de la formación reticular, que viene de todo lo largo del tronco encefálico, ¿sí? Y que estos núcleos intralaminares tienen relación con todas las aferencias que ingresan al sistema nervioso central. Todas las aferencias que ingresan al sistema nervioso central, a excepción de la vía olfatoria. La vía olfatoria nada tiene que ver con este grupo de núcleos porque lo hace de manera directa a la parte que le corresponde de la corteza cerebral. Entonces, a excepción de la información de la vía olfatoria. Una vez recibidas las aferencias, las de entrada hacia el tálamo, a los núcleos intralaminares y de la línea media, ¿sí? Van a mandar su conexión del tálamo, porque esta viene del tronco encefálico, llegan al tálamo, a estas zonas, y ahora del tálamo se van a ir hacia la corteza cerebral, hacia el cuerpo estriado que ya les mencioné, que está formado, ¿sí?, por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, con su putamen y su globo pálido. ¿Sí? Mandan sus eferencias hacia la corteza cerebral, hacia el cuerpo estriado, hacia el hipotálamo, hacia el resto de los núcleos del tálamo. Estas conexiones entre la formación reticular que viene del tronco encefálico y las diferentes aferencias nos brindan una función que es el estado de vigilia, el estado de despierto, el estado de alerta. ¿Sí? Estas conexiones pues, nos dan esa facilidad de poder estar despiertos, de poder estar activos, ¿sí? Y también intervienen en los procesos de atención y concentración. Esa es la función que tiene las aferencias que llegan al tálamo, a los núcleos intralaminares y de la línea media, y de esta sale la conexión a la corteza cerebral, al cuerpo estriado, al hipotálamo y al resto de los núcleos talámicos. Si se dan cuenta, hay una gran conexión con toda la parte de la corteza cerebral, pero que nos brinda la función de estar despiertos o de estar alertas, y también la de la concentración y la de la atención. También al conectarse el cuerpo estriado, ¿sí? El cuerpo estriado, que es entre el caudado y el lenticular, regula, estos dos regulan los movimientos automáticos, como al despertar, como al abrir los ojos, como la postura de que estaba acostado, me voy a enderezar, como que me voy a bañar, así como de movimientos aprendidos como el empezar a caminar, el ir a bañarse, el vestirme. Entonces, la función de esta conexión con el cuerpo estriado que lo conforman el núcleo caudado y el núcleo lenticular nos brinda estas funciones de los movimientos automáticos. Vuelvo a repetir, como cuando despertamos, abrimos los ojos, nos estiramos, las posturas de enderezamiento, así como de los movimientos aprendidos, como es el empezar a caminar, como es ir a bañarse, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera tenemos descritos tanto las aferencias del primer grupo, del núcleo reticular, y de los núcleos intralaminares y de la línea media, que le pertenecen al tálamo. Entonces ya describimos sus aferencias y también sus eferencias
y la bondad de las funciones que nos permiten hacer. Nos quedarían los dos grupos que conforman en tercer lugar a los núcleos específicos y a los núcleos inespecíficos. Aquí es interesante la descripción porque es un poquito más complicado la conexión y poderles explicar lo que a continuación pues les vamos a mostrar. ¿Vale? Los núcleos específicos son los que se conectan a las áreas corticales primarias, Sus aferencias serían las áreas somoestésicas, o sea, las áreas primarias somoestésicas generales, que generan somestésicas generales, que van a generar lo que nosotros conocemos como tacto, grueso, dolor, temperatura, vibración y propiocepción. Repito, van a generar el tacto grueso, el dolor, la temperatura, la vibración y la propiocepción. Estas aferencias que le llegan a los núcleos específicos, si vienen de la médula espinal, ¿sí?, lo hacen a través de un tracto nervioso conocido como tracto espinotalámico. ¿Por qué? Porque vienen de la médula espinal y se dirigen hacia el tálamo y forman el tracto espinotalámico. Entonces, viene de la vía espinal, se dirigen hacia el tálamo y se forma el tracto espinotalámico. Llegan hacia el tálamo y se dirigen con sus eferencias hacia otros dos puntos, más bien hacia otros puntos ya con sus eferencias. Entonces ya tenemos descrito que producen tacto, dolor, temperatura, vibración y propiocepción. Estas aferencias, si vienen de la médula espinal, lo hacen a través, dijimos, del tracto espinotalámico. Por lo tanto, también del gracil y del cuneiforme. Y de esta manera ascienden a través de lo que conocemos como lemnisco medio. Si estas aferencias vienen de la cabeza, lo hacen a través del tracto trigémino talámico. O sea, repito, una cosa es el cuerpo en general y otra es la cabeza. Y estas, si vienen de la cabeza, estas aferencias, estas fibras que se van a conectar a los núcleos específicos del tálamo, pues lo hacen a través del tracto trigémino talámico. No necesito explicar qué es la porción trigeminal porque ya la conocen y se dirigen hacia el tálamo. Eso es en referencia a las aferencias. También a esta porción va a llegar información del lemnisco medio, que es la continuidad del, vuelvo a repetir, del fascículo grácil y del fascículo cuneiforme, que trae información del BTPP. BTPP. B de vibración. T del tacto fino. P de propiocepción consciente, ¿sí? Y la otra P que le corresponde a la sensación de peso. Y también podemos agregar a la discriminación entre dos puntos. Repito, entonces el fascículo grácil y cuneiforme trae información del BTPP, vibración, tacto fino, propiocepción consciente, la sensación del peso y la discriminación entre dos puntos. Eso es lo que generan estas conexiones entre los núcleos específicos del tálamo que se van a dirigir a las áreas somestésicas generales. Por lo tanto, las áreas somestésicas generales pues van a tener también un punto de referencia. Por otro lado, si me voy a la porción de imagen, pues ya puedo decir que aquí tengo ya descritos a los tálamos vistos por arriba. Ya tenemos ubicado al núcleo reticular
que ya mencionamos sus aferencias que van hacia la corteza y de la corteza al tálamo y del tálamo a la corteza, y se vuelve un ciclo recíproco en el cual funciona como inhibidor, donde se inhibe una información pero se produce otra. Y ahí están señalando al núcleo reticular. Bueno, es importante aquí el poder ir explicando ya algunas estructuras que tendremos. Decimos que el tracto espinotalámico, fíjense bien, el espinotalámico que viene de la médula espinal hacia el tálamo, viene de la médula espinal y que trae información de dolor, temperatura y tacto grueso y presión. Entonces viene de la médula espinal y se dirige para conectarse hacia la parte del núcleo ventral posterior a su parte lateral. Aquí ya viene el esquema, como esta porción se conecta al núcleo ventral posterior a su porción lateral. Y es aquí donde llega la información, ¿sí?, de la médula espinal, de el dolor, la temperatura, el tacto grueso y la presión. Este es el punto de referencia de conexión con el núcleo ventral posterior en su parte lateral. Esta sería la aferencia de conexión que viene de la médula espinal y que trae esta información que acabamos de mencionar. Viene a través del lemnisco medio, ¿sí? Aquí estamos viendo otra conexión que viene, una porción que se conecta del lemnisco medio, que es la continuación del fascículo grácil y cuneiforme, que les había yo dicho que trae el BTPP, ¿sí?, y la discriminación entre dos puntos, la vibración, ¿sí?, la vibración, el BTPP, el tacto fino, la propiocepción consciente y la sensación del peso, así como la discriminación entre dos puntos. Esta es otra vía aferente que le va a llegar a la misma porción lateral del núcleo ventral posterior y llegan como aferencias a través de estos tractos del lemnisco medio y del tracto espinotalámico, y que este lemnisco medio pues viene propiamente del fascículo grácil y cuneiforme y se conectan al tálamo. Es una vía espinotalámica y de esta porción del lemnisco medio. Una espinotalámica y otra del lemnisco medio, que es la continuidad del fascículo grácil y que nos dan las diferentes funciones que acabamos de mencionar. Son las aferencias que tenemos en esta porción. Viene otra conexión que ahora es el tracto trigémino talámico, que trae la información de la cabeza que también ya mencionamos y que nos permite la sensación del dolor, de la temperatura y el tacto fino, y que se dirigen ahora a conectarse como eferencia hacia la porción medial de el núcleo ventral posterior de la cara lateral del tálamo o de esa masa nuclear lateral. Pues se conecta a través del tracto trigémino talámico, llegan las aferencias, se conectan a la porción medial de este núcleo ventral posterior, que nos va a llevar información de dolor, de temperatura y de tacto fino. También esta porción medial del núcleo ventral posterior, ¿sí?, nos va a llevar información a través del núcleo solitario, ¿sí?, que trae información del gusto. Es una cuestión visceral, pero que también llega a la porción medial del núcleo ventral posterior. Pues ya tenemos las aferencias tanto de la porción lateral como de la medial del núcleo ventral posterior. Entonces, es una información importante y se supone que sus eferencias, toda esta información que llegó, toda, es la aferencia que entra,
la información que entra y se dirigen hacia un punto de destino que ahora le corresponde a el área somestésica primaria. Y el área somestésica primaria, que es la parte cortical o de la corteza cerebral, la vamos a encontrar ahora especificada en esta imagen de la vista lateral del cerebro. Encontraríamos propiamente al área somestésica primaria, ¿sí? Llegaría de la vía de la masa nuclear lateral, en específico del núcleo ventral posterior, ¿sí? En su parte lateral y en su parte medial, que ya describimos cuál es la información que nos trae, y se dirigen hacia el área somestésica primaria, que corresponde a las áreas de Brodmann 312. Aquí por error yo marqué la circunvolución precentral. Esta no es esta parte que ya ahora estoy señalando aquí, es esta parte, el área somestésica primaria, y que corresponde a las áreas de Brodmann 312, que sigo insistiendo. Aquí hay un error de imagen, es la porción que ahora señalo que no tiene color y que corresponde a las áreas de Brodmann 312. Ahí llega toda esta información del núcleo ventral posterior que acabamos de mencionar, todas las aferencias de entrada y de la información que llevan, y que como eferencia llegan a la circunvolución postcentral, que vuelvo a insistir, estoy señalando aquí, por error marcamos la precentral, es la postcentral, y que está marcada por las áreas de Brodmann 3, 1, 2. De esta manera ya pudimos analizar a los núcleos específicos y que llevan la información que acabamos de mencionar. Hablamos del núcleo ventral posterior en su parte lateral y en su parte medial. Si continuamos con el estudio o el análisis de los núcleos específicos, tendríamos ahora a los dichosos cuerpos geniculados. Aquí encontraremos, recordemos, a estas dos masas amamelonadas que formarían a los cuerpos geniculados, uno medial, uno lateral, uno para la audición, otro para la visión. El medial para la audición y el lateral para la visión. Entonces, dos cuerpos geniculados, ¿sí? Uno medial y otro lateral. El cuerpo geniculado medial va a recibir información, o sea, sus aferencias de entrada, de la vía auditiva a través del lemnisco lateral, y como continuidad de los núcleos cocleares que se encuentran en la parte baja del puente de Barolio o de la protuberancia anular. Esos núcleos cocleares envían la información de la vía auditiva a través del lemnisco lateral, ¿sí? Estos núcleos cocleares la envían a través del lemnisco lateral y se dirigen sus aferencias para conectarse en esta porción que estoy señalando, y que es el núcleo geniculado o cuerpo geniculado medial. Entonces ya tenemos las aferencias de la vía auditiva a través del lemnisco lateral y de los núcleos cocleares que se encuentran en la parte baja del puente de Barolio o de la protuberancia anular. La información que recibe este cuerpo geniculado medial, ¿sí? Este cuerpo geniculado medial, pues va a ser interesante porque, repito, es de la vía auditiva. Sus aferencias van a llegar hacia este cuerpo geniculado medial, ¿sí? Esta es la vía de conexión, y sus eferencias se dirigen hacia la parte auditiva primaria en la corteza cerebral, que en este caso sería el área que corresponde al lóbulo temporal
y a las áreas de Brodmann que se encuentran en esta circunvolución superior del lóbulo temporal, que son las áreas de Brodmann 41 y 42. Entonces ya tenemos la aferencia que viene del tronco encefálico a nivel del puente en su parte baja de los núcleos cocleares que llevan a través del lemnisco lateral la información para que se conecten al cuerpo geniculado medial, y del tálamo, esta es la vía talámica, ¿sí? Y del tálamo del cuerpo geniculado medial la información auditiva se dirige hacia la corteza, hacia el área 41 y 42 de Brodmann, que es el área auditiva por definición, que se encuentra en el lóbulo temporal. De esta manera, pues ya describimos a la porción de el cuerpo geniculado medial. Nos faltaría el cuerpo geniculado lateral. A este cuerpo geniculado lateral que nos falta mencionar y que yo les dije que tiene que ver con la visión, a llega efectivamente información visual. Llega información visual a través del tracto óptico. Recuerden que está el globo ocular, nace de la retina el nervio óptico, atraviesa el agujero óptico, se convierte en quiasma óptico, más bien decusan sus fibras nerviosas y se forman los tractos ópticos. Ese tracto óptico va a llegar a conectarse al cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Va a llegar a conectarse al cuerpo geniculado lateral y va a llevar la información de tipo visual a este cuerpo geniculado. Bueno, pues aquí está el tracto óptico, que es continuación del nervio óptico y del quiasma. La información llega a este cuerpo geniculado, y de este cuerpo geniculado, estas son la vía aferente, o sea, la vía de entrada que lleva esta información visual, y de este cuerpo geniculado saldría su vía eferente, que proyecta la información hacia la parte cortical, específicamente hacia el área visual primaria y visual secundaria, que las conforman el área 17, 18 y 19 de Brodmann, que se encuentran en el lóbulo occipital, específicamente sobre los labios de la cisura calcarina, ¿sí? Y a los lados de la cisura calcarina el área 18 y el área 19, que son las áreas de asociación visual para esta conexión con, con estos núcleos específicos que acabamos de mencionar. Entonces, ya tenemos otra parte de los núcleos específicos. Si continuamos en esta misma vertiente de los núcleos específicos, pues nos toca ver ahora al núcleo ventral anterior, que se encuentra en esta parte, y al núcleo ventral lateral, que lo encontramos en esta porción. Entonces continuamos con los núcleos específicos para su descripción, mostrando sus aferencias y sus eferencias. Entonces pues estamos aquí enseñándoles en qué es lo que nos falta todavía de los núcleos específicos. Pasaremos a la siguiente imagen para poder comprender qué sucede con estos núcleos que ahora vamos a describir. Repito, seguimos con la explicación de los núcleos específicos. Si continuamos con este núcleo, que es el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral anterior, este último se vuelve a subdividir, y ahora la división muestra a una parte anterior del núcleo ventral lateral y a una parte ventral posterior, anterior y posterior del núcleo ventral lateral. ¿Vale? Entonces ya tenemos la subdivisión, y
Esta porción de este núcleo tiene conexión con núcleos motores. Tiene conexión con núcleos motores. Por lo tanto, pues están destinados al movimiento. Entonces, reciben aferencias que van a dar una característica motora. Reciben aferencias con con núcleos motores. Ya dijimos que este último se subdivide en una porción anterior y en una porción posterior. La porción anterior de este núcleo ventral lateral, esta porción anterior, tiene conexiones con núcleos motores, dijimos, y recibe aferencias del globo pálido que le pertenece al núcleo lenticular. Recibe aferencias o conexiones del globo pálido. Recuerden que el globo pálido está dividido en dos, en una porción medial y en una porción lateral. Pues propiamente la porción medial es la que va a mandar las eferencias para conectarse a esta porción anterior de este núcleo ventral lateral, ¿vale? Y sus eferencias llega información del globo pálido medial, aquí lo estamos señalando, llegan al ventral anterior, ¿sí? Y a la porción anterior del globo del núcleo ventral lateral, al ventral anterior y a la porción anterior del núcleo ventral lateral. Estas son las aferencias que llegan del globo pálido en su porción medial, tanto al núcleo ventral anterior como a la porción anterior del núcleo ventral lateral. Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque participa tanto el ventral anterior como el ventral lateral en su porción anterior. Esta conexión se dirige hacia áreas corticales, específicamente con el lóbulo frontal, tanto al área 4 y 6, ya dije que tiene características motoras, hacia las áreas 4 y 6 de Brodmann y hacia la porción prefrontal. ¿Esto qué quiere decir? Que de estos circuitos no solo tiene relación con funciones motoras, sino también con funciones intelectuales ejecutivas. La parte prefrontal nos va a dar esa característica de las funciones intelectuales, ¿sí? Ejecutivas, que van a permitir el poderse conectar, ¿no? Pues ahí tenemos que tanto del ventral anterior como de la parte anterior del ventral lateral llega información motora del globo pálido que se va a dirigir hacia las áreas corticales, hacia el área 4, hacia el área 6 y a la porción prefrontal. Esta porción prefrontal va a dar la característica que va a dar la función intelectual superior, ¿sí? E intelectuales ejecutivas, como lo es el planear todo lo que se va a hacer en el día. Me tengo que parar a las 7, tengo clase a las 7, no puedo llegar tarde, voy a seguir una ruta, cómo voy planeando mi camino, por qué ruta me voy, etcétera. Esta región prefrontal también la podemos ver por la cara medial, en donde encontramos al área del cíngulo, ¿sí? Entonces, recuerden que la porción del cíngulo, es importante porque pertenece tanto al sistema límbico o al área de las sensaciones, que tiene que ver con la memoria de hechos recientes, ¿sí? Y como con las respuestas emocionales. Ya tenemos definida la conexión del ventral anterior y de la porción anterior del ventral lateral,
que se dirigen hacia las porciones motoras 4, 6 y a la región prefrontal que se genera tiene que ver con las funciones intelectuales superiores para planear todo lo que vamos a hacer. Ahora, este núcleo ventral lateral en su porción posterior recibe información del cerebelo. Entonces, ahora del cerebelo, específicamente del neocerebelo, se dirigen sus aferencias, las de entrada, a esta porción posterior del núcleo ventral lateral. Y van a llegar sus eferencias del neocerebelo a esta porción posterior del núcleo ventral, lateral, a través, ¿sí? A través del núcleo dentado. La porción que va a llegar aquí lo hace a través del núcleo dentado, y de ahí se proyecta hacia la corteza cerebral, específicamente hacia el lóbulo frontal, Vuelvo a repetir, al área 4 y 6, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos, Entonces, de esta manera, y la coordinación de los movimientos es dirigir algún movimiento hacia alguna parte en específica, que quiero agarrar un vaso con la extremidad, pues dirijo la extremidad superior con la mano para poder asir o tomar el vaso. Entonces coordina los movimientos específicos que nos dirigen hacia un objetivo visual. Así es como funciona este núcleo ventral lateral en su parte posterior, y que recibe información del cerebelo, en específico del neocerebelo, como aferencias, y como eferencias se dirigen hacia el área 4 y 6, ¿sí? Hacia el área 4 y 6 y del lóbulo frontal, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Entonces ya tenemos descritos a los núcleos específicos. Solo nos quedaría describir a los núcleos inespecíficos. Bueno, ya tenemos descritos a los ventrales. Quedaría por describir a los dorsales, que formarían los núcleos específicos de la masa lateral del tálamo. Bueno, pues continuando con la explicación, bueno, pues aquí estamos viendo la información que recibe este último núcleo del cerebelo, en específico del neocerebelo, a través del núcleo dentado, y manda las referencias a las áreas 4 y 6 de Broman, que son motoras y que tiene que ver con los movimientos coordinados. Por último, nos dirigiremos hacia los núcleos en específico, y encontramos al núcleo lateral y dorsal. Que pertenece a la masa nuclear lateral, es este. Laterodorsal, aquí lo especificamos en su vista superior, y al núcleo anterior. Estos núcleos inespecíficos se proyectan a áreas corticales de asociación de todos los lóbulos del cerebro en específico, donde se realizan, repito, funciones intelectuales muy elevadas, como sería el cálculo, la interpretación del lenguaje verbal, la expresión y la comprensión del lenguaje verbal, así como identificar alguna pieza de música, identificar los diferentes sonidos de los diferentes instrumentos,
o bien relacionarnos con el medio ambiente para salir y seguir una ruta y no perdernos. También los movimientos aprendidos como lo es el manejar, como es el escribir, como lo es el reconocimiento de rostros y voces de nuestros familiares, así como el reconocimiento de forma como una pluma sin necesidad de ver el objeto, solo con el tacto sé que es una pluma por su forma. Todas estas funciones nos los dan los núcleos inespecíficos. Tenemos al núcleo lateral y dorsal, les había yo dicho, que junto con el núcleo anterior en esta vista superior, acá está el dorsal y el anterior en una vista superior del tálamo, ¿sí? Estos tienen comunicación con el sistema de las emociones, o sea, es decir, con el sistema límbico. Estos reciben aferencias del tracto mamilo-talámico. Reciben aferencias del tracto mamilo-talámico. El núcleo laterodorsal y el núcleo anterior tienen comunicación con el sistema límbico y reciben aferencias del tracto mamilo-talámico. Tracto mamilo-talámico. ¿Qué quiere decir? Que viene del cuerpo mamilar que se encuentra en el hipotálamo, más o menos, y se dirigen hacia el tálamo. Pues entonces vendría de esta porción que puedo ver aquí. Aquí está el núcleo, el cuerpo mamilar, y que de aquí se dirigen hacia el núcleo laterodorsal que se encontraría aquí donde estoy señalando y hacia el núcleo anterior. ¿Sí? Hacia el núcleo anterior. Entonces estos tienen comunicación con el sistema de las emociones o el sistema límbico y lo hacen a través de las aferencias del tracto mamilotalámico. El cuerpo mamilar, el cuerpo mamilar recibe la información del fornix que viene transcurriendo en esta parte hasta rodear y llegar a la porción parahipocampal e hipocampal y recibir la información de este sistema límbico. ¿Qué quiere decir? Que viene del parahipocampo a nivel de... La información viene del parahipocampo y del hipocampo a nivel del lóbulo temporal. Esa información camina a través de el cordón del fornix que viene subiendo por la parte posterior del tálamo, sube por encima del tálamo, lo rodea, se vuelve anterior y se continúa y llega al cuerpo mamilar la información. Entonces, de aquí del cuerpo mamilar sube otra vez hacia el núcleo laterodorsal y hacia el núcleo anterior del tálamo y vuelve a conectarse por la vía del fornix, ¿sí? Y se dirigen hacia la parte del cíngulo, ¿sí? Aquí digo del cíngulo que se encuentra aquí. Este es la circunvolución singular, justo de aquí del núcleo laterodorsal y del núcleo anterior manda conexiones con el cíngulo en su parte inferior que se encuentra el tracto singular, recorre por la parte inferior del cíngulo y vuelve a llegar a la parte parahipocampal hipocampal y se vuelve a conectar al fornix. El fornix camina a través del fornix hasta llegar otra vez al cuerpo talámico y otra vez del tálamo al núcleo laterodorsal, el anterior, al cíngulo y de esta manera volvemos a hacer un ciclo. A este ciclo que nosotros podemos ver, que les acabo de describir, ¿sí? Conforman a una cosa que los autores mencionan que se llamaba o se llama circuito de Papez. Y digo se llamaba porque los autores definían a ese circuito como el circuito de la furia, del enojo, y nada tiene que ver con el enojo. Repito,
cuerpo mamilar, fornix, parahipocampo, del parahipocampo vuelve a dar el circuito cuerpo mamilar, núcleo laterodorsal, núcleo anterior y al cíngulo. Y el cíngulo vuelve a la porción parahipocampal, hipocampal, vuelve a regresar al fornix, el fornix regresa al cuerpo mamilar y el cuerpo mamilar al núcleo laterodorsal y al anterior y otra vez al cíngulo. Ahí está descrito el circuito de Papest, ¿sí? Entonces, este es importante, ¿por qué? Porque de estos núcleos salen fibras que van al tracto del cíngulo y ya les expliqué todo el circuito que se repite una y otra vez y entonces pues, a ese circuito se le conocía como el circuito de la furia de Papés y que vuelvo a repetir, nada tiene que ver con el enojo, con la furia, ¿sale? Y que forma parte del circuito del sistema de las emociones, el sistema límbico, ¿sale? Y del sistema de memoria de hechos recientes y para el aprendizaje. Para eso nos sirve este dichoso circuito de Papets, para el sistema de memoria para hechos recientes y para el aprendizaje, además de lo que yo ya mencioné, ¿sí? Que el cálculo, la interpretación y toda esa situación que les mencioné al principio. De esta manera, pues terminamos de conectar al núcleo laterodorsal, al núcleo anterior y que la información viene del tracto, ¿sí? Del tracto mamilotalámico, repito, cuerpo mamilar, núcleo laterodorsal, núcleo anterior, tracto del cíngulo, el cíngulo al parahipocampo y al hipocampo, y de estos al fornix. El fornix regresa al cuerpo mamilar y otra vez núcleo laterodorsal, núcleo anterior y otra vez al cíngulo, al tracto del cíngulo, parahipocampo, hipocampo. Entonces ya les describí con todas las series que tienen que ver con estos núcleos en específico. Nos queda descrito el núcleo laterodorsal y el núcleo anterior con lo que acabamos de mencionar. ¿Vale? Entonces, pasemos a la siguiente conexión. Aquí ya están ejemplificadas las aferencias, ¿sí? Y repito, se conectan al laterodorsal, al anterior, de ahí se dirigen hacia el tracto del cíngulo, el cíngulo al parahipocampo, el hipocampo hacia el fornix hacia el cuerpo mamilar y otra vez regresamos al núcleo laterodorsal y anterior. Ahí están ya las eferencias para su conexión. Nos quedaría otro que es el núcleo dorsomediano, que está ejemplificado aquí en una vista superior, ¿sale? Y que este núcleo dorsomediano, el cual tiene circuitos recíprocos con la corteza cerebral, en específico con las caras inferiores u orbitarias del lóbulo frontal, en esta cara se va a proyectar este núcleo dorsomedial y se integran en esta parte circuitos córtico-talámicos y tálamo-corticales de ida y de vuelta. Estos circuitos tienen que ver con el estado de ánimo, o sea que el estado de ánimo o lo que nosotros conocemos como talante, ¿sí? Como talante. Entonces ya tenemos descritos a estos circuitos de ida-vuelta, córtico-talámico y tálamo-cortical hacia la porción inferior o la cara inferior del lóbulo frontal. Entonces son estos circuitos de ida y vuelta entre el tálamo y la corteza cerebral. Estos tienen que ver con el talante, el estado de ánimo.
Cuando estos circuitos se lesionan, el paciente entra en una situación de, de indiferencia, ¿sí? El paciente entra en una situación de indiferencia que ni tristeza ni alegría, ¿sí? O sea, el talante le cambia. Cuando estas fibras se lesionan, pues el paciente se vuelve indiferente, o sea, le vale sorbete, le vale madre, lo que sea, no le interesa nada. A esta porción es a donde llegan las aferencias y eferencias al núcleo dorsomediano del tálamo y a la corteza cerebral, otro núcleo inespecífico. Entonces, ya nomás nos quedaría por mencionar dos núcleos más. Aquí estábamos integrando la información, se integran circuitos corticotalámicos y talamocorticales que tienen que ver con el talante o el estado de ánimo. Por último, ¿sí? Encontraríamos a los núcleos lateral y posterior, así como el pulvinar. Entonces tenemos al núcleo lateral y posterior y al pulvinar o la almohada de la cama, la almohada del tálamo. Serían los dos últimos núcleos inespecíficos que trataríamos para cerrar a los núcleos del tálamo. Bueno, pues entonces ya dijimos, tenemos al núcleo posterior y al pulvinar que se proyectan a las áreas de asociación, y habíamos mencionado que las áreas de asociación pues propiamente abarcan todos los lóbulos de la corteza cerebral y que tienen que ver con funciones intelectuales elevadas, que tienen que ver con la identificación de la música, de los sonidos, el dibujar, el reconocimiento de rostros, el sonido de los instrumentos, el juicio, la situación de crítica, ¿sí? Así como el pulvinar tiene que ver también o está relacionado con la vía visual y en relación a sus funciones visoespaciales. Entonces estos dos núcleos, ¿sí? Se proyectan hacia la masa cortical en sus diferentes lóbulos y que tienen que ver con las funciones intelectuales elevadas que ya las describimos en imágenes anteriores y que tienen que ver con lo que ya mencionamos, el reconocer música, el reconocer sonidos, el reconocer rostros, el juicio, la función de crítica, así como este último núcleo que es el pulvinar y que está asociado con funciones visuales en el aspecto de la función visoespacial, o sea que tiene que ver entre la distancia entre los objetos que nosotros podemos identificar o el espacio que hay entre estas estructuras. De esta manera, jóvenes, doy por terminado los diferentes núcleos que conforman al tálamo, sus funciones y sus conexiones. Espero les haya servido, les sirva como un repaso para poder darle continuidad a la capacitación del programa. Disculpen si me tardé, pero es un poco complicado el poderles explicar esta porción y que ustedes lo puedan entender. Y como cada clase que les digo, pues dividú, pues nos vemos en la próxima sesión.